Elevada a 1131 metros, Ávila es la capital de provincia española situada a mayor altura sobre el nivel del mar. Los restos arqueológicos encontrados prueban que la ciudad ya tuvo una cierta importancia durante la época romana. La actual plaza del Mercado Chico la ocupaba entonces el foro. Las iglesias, los conventos, los palacios conforman un magnífico legado cultural, espiritual y artístico por el que Ávila fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1985. Tierra de cantos y de santos, como se ha llamado a esta ciudad, en la Basílica de San Vicente se veneran las reliquias de sus primeros mártires, Vicente, Sabina y Cristeta. Y si hablamos de la iglesia de la Santa, no podía ser otra que la dedicada a Santa Teresa, y a la que acuden peregrinos del mundo entero, devotos del abulense más universal. Los 2,5 kilómetros de la imponente muralla medieval que abraza la ciudad histórica, con sus 87 torreones y sus 9 puertas, forman uno de los mayores y mejor conservados recintos amurallados del mundo. De esta muralla forma parte la catedral, como si fuera un torreón más, comenzada a construir en el siglo XII siguiendo el estilo románico de acuerdo con los planos del arquitecto francés Funchal. Tras la muerte de este, se da paso a un nuevo proyecto que abandona ya el románico para asumir el gótico que llegaba desde Francia. Es la primera catedral de Castilla que adopta este estilo. Estamos en la Catedral de Ávila, que tiene como particularidad en el exterior que está integrada en una estructura defensiva que es la muralla. Y por eso tiene ese aspecto tan fuerte desde el exterior. Pero sin embargo en el interior es totalmente distinta porque toda la capilla mayor y todo alrededor está integrada por pequeñas capillas que le dan una riqueza mayor y además con una piedra que es muy original, de una cantera cercana a Ávila y que se llama la piedra sangrante, porque tiene mucho óxido férrico y da ese tono rojizo combinado con el beige. Y luego después es una catedral que tiene las características de que es la primera catedral gótica, pero con una transición muy buena del románico capilla mayor al gótico en las naves. En el centro de la nave, según la tradición renacentista, nos sorprende el magnífico coro tallado en madera de nogal, siguiendo los bocetos de Cornelius de Holanda. Lucas Giraldo y Juan Rodríguez, discípulos del escultor Vasco de la Zarza, precursor de la Escuela de Ávila, son los autores de los altarrelieves del trascoro, esculpidos en piedra caliza, recogiendo escenas de la infancia de Jesús. Una magnífica pieza que merece el nombre de Biblia de piedra, como algunos la han llamado. Otra de las obras maestras que atesora esta catedral es el retablo mayor, iniciado por el pintor Pedro Berruguete en 1499, continuado por Santa Cruz y concluido por Juan de Borgoña en 1512. Detrás del retablo mayor, la girola. Es el espacio más antiguo de la catedral al que se abren 9 capillas semicirculares. En ella descubrimos la sepultura de Alonso de Tostado y Ribera, más conocido como el Tostado, el sabio obispo de Ávila del siglo XV. Es obra del escultor Vasco de Zarza y sin duda una de los mejores exponentes del Renacimiento español. Los órganos, las vidrieras, son incontables los elementos de gran belleza que atesora esta iglesia catedral que está dedicada al Salvador. Y en ella no podía faltar la imagen de la patrona de Ávila, Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta ya comienza a preparar esta ciudad. Desde el Día del Señor nos unimos a esta fiesta encomendando a la diócesis de Ávila y a la Iglesia entera a la Santa Doctora.
buenos días desde esta bellísima catedral dedicada al Salvador de Ávila. Celebramos aquí el 28º domingo del tiempo ordinario en esta Eucaristía que preside el obispo de la diócesis, Monseñor José María Gil Tamayo. Celebran con él el deán de esta Santa Apostólica Iglesia Catedral, don Fernando Gutiérrez, y el canónigo delegado de Patrimonio, don Óscar Robledo. El diácono permanente es Juan José Rodríguez Obregón y actúa de maestro de ceremonias, también canónigo y prefecto de liturgia, don Antonio Collado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Hermanos, en el día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el sirio Naamán bajó y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra de Eliseo, el hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio de su lepra. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando: «Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Recibe, pues, un presente de tu siervo». Pero Eliseo respondió: «Vive el Señor ante quien sirvo, que no he de aceptar nada». Y le insistió en que aceptase, pero él rehusó. Naamán dijo entonces: «Que al menos le den a tu siervo tierra del país, la carga de un par de mulos, porque tu servidor no ofrecerá ya holocausto ni sacrificio a otros dioses más que al Señor». Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, por el que padezco hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo aguanto todo por los elegidos,
para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito, pues si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de mí. Al verlos les dijo: Id a presentarlos a los sacerdotes. Y sucedió, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Juan José Rodríguez Obregón ha leído el Evangelio que ahora venera y nos da la bendición con él el obispo de la diócesis, Monseñor José María Gil Tamayo. A continuación nos dirigirá la homilía en este 28º domingo del tiempo ordinario. Queridos hermanos y hermanas, especialmente los enfermos, los impedidos que estáis en vuestras casas, que participáis de manera especial en la pasión de Cristo, que vivís cada Eucaristía dominical servida por este servicio público que hace Televisión Española y que le agradecemos, para llegar a vuestros hogares y poder seguir al ritmo de Dios, que es la liturgia, acompasando vuestros días, vuestros sufrimientos y vuestras alegrías. El Señor está en vuestros corazones. Os suplico para la Iglesia, para todo el cuerpo místico de Cristo, esas gracias que nacen de vuestros sufrimientos, de estar impedidos, de soportar, de llevar con sentido cristiano los años, la ancianidad. Dejaros ayudar, dejaros querer y seguir queriendo
en esa memoria viva que sois cada uno de los ancianos en vuestras casas. Gracias también por vuestra presencia, los que habéis concurrido a este día, en esta celebración dominical, en esta Iglesia Catedral del Salvador, esta Iglesia Apostólica de nuestra querida ciudad de Ávila, a esta bella catedral. ¿Qué nos dice, hermanos y hermanas, la palabra de Dios en este domingo del tiempo ordinario, en que hemos escuchado por una parte, pues cómo Amán, el sirio, el leproso que es curado y sigue, aunque refunfuñando las indicaciones del hombre de Dios, del profeta Eliseo, y se va a bañar al Jordán? ¿Qué es lo que se ha producido en él, que iba buscando la curación de la lepra? Se ha producido la salvación, porque ha sido fiel, ha sido obediente a lo que Dios le pedía. Y este extranjero es beneficiario también de la salvación del Señor. Por eso se convierte y por eso vuelve a su país, no solo curado de la lepra, sino sobre todo curado en el alma, salvado por el Dios de Israel, al que quiere rendir homenaje y considerarlo su único Dios. Vemos cómo esta primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes nos reivindica a Dios, nos reivindica la primacía de Dios por encima de todos los ídolos pasados o presentes que podemos hacernos cada uno de nosotros. Y vemos, por otro lado, también en el Evangelio, cómo aquellos 10 leprosos que se mantienen a distancia, que eran excluidos precisamente por esa lacra de la lepra, de vivir en sociedad, de vivir en comunidad. Y gritan a Jesús: Jesús, Maestro, ten compasión. Es un grito que nace de la debilidad humana, es un grito que mira a Jesús, al Hijo del Hombre, a Cristo que pasa, reclamando de Él la curación, la reintegración de nuevo, en definitiva, en la comunidad. Cristo los manda al sacerdote y en el camino quedan curados. Es Cristo que nos sana, es Cristo que viene en ayuda del hombre, es Cristo que se acerca a cada uno de nosotros para tocar nuestra carne, para abrazarnos en tantas lacras, en tantas lepras que todos llevamos consigo, con nuestros pecados personales, con nuestras miserias, con nuestros egoísmos, con tantas y tantas cosas que nos apartan de Dios y de los demás. Y tanta exclusión también en nuestra vida social, en esta cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco, que nos ha hecho encerrarnos en nuestros individualismos, en nuestros egoísmos y cerrar nuestra visión nada más que a nuestros propios gustos, abierta solo a nosotros mismos. Adquiramos un gran angular de corazón. Abracemos a todos, acerquemos y toquemos la carne de Cristo en el prójimo, como nos invita el Papa. Involucrémonos en las debilidades humanas para ayudarles, para abrazarles. Abramos los ojos a las necesidades, a las antiguas y a las nuevas pobrezas que vemos a nuestro alrededor. Empecemos por nuestras familias, empecemos por los enfermos y los ancianos, empecemos por quienes están solos. En ese descarte, en una sociedad que cifra todo en el tener, en el bienestar, y se olvida del ser mejores. Hermanos y hermanas, acerquémonos, descubramos las lacras, vayamos y pongamos el bálsamo como Cristo, el buen samaritano que, como nos dice la liturgia, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu. Nosotros también necesitamos gritar a Cristo desde el interior de nuestro corazón: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Pero hay una enseñanza fundamental, la del agradecimiento. Lo mismo que Naamán el sirio vuelve a dar gracias a Dios, al hombre de Dios, a Eliseo. Es uno de estos solo, un extranjero, también como Naamán el sirio, en este caso samaritano, vuelve a dar gracias. Y Jesús echa de menos a los otros 9. Nosotros también tantas veces somos pedigüeños en tantas cosas en la vida y sobre todo con Dios. Y en cambio, qué pocas veces retornamos a darle gracias. Gracias por el don de la vida, gracias por ser cristiano, gracias por tantos favores y tantos dones
por tantas cosas buenas que Dios ha puesto en nuestra vida con esos talentos, que procuremos no enterrarlos, sino hagámoslos fructificar para nuestro servicio y sobre todo para el de los demás. Tenemos tantos motivos para darle gracias a Dios. La Eucaristía misma que nos convoca, esta es la acción de gracias por antonomasia, donde llevamos nuestra vida en esta ofrenda a Dios, ejerciendo el sacerdocio común de los fieles para ofrecer sacrificios espirituales. Por eso el sacerdote nos invita a que este sacrificio mío y vuestro sea ofrecido a Dios. Yo os invito a que demos gracia. Jesús echa de menos. ¿Cuántas veces nos echa de menos a nosotros? Y hay una cosa importante. Este leproso quedó curado, pero sobre todo quedó salvado. Jesús le dice, no solo ve su curación ya manifiesta, gracias a su poder, sino que le dice, tu fe te ha salvado. Es la salvación, es mucho más que la pura curación material. Ha sido sanado en su interior. Y queridos hermanos, demos gracias por el perdón de los pecados que recibimos cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia con nuestras miserias. Y el Señor, a través del humilde ministerio del sacerdote, nos devuelve el perdón, la paz y la alegría, la reintegración de nuevo en la comunión de los santos. Queridos hermanos y hermanas, estamos en Ávila y en estos días previos, ya casi tocando la fiesta de nuestra santa, de Santa Teresa de Jesús. Ella decía que en tiempos recios, amigos fuertes de Dios para sostener a los que flaquean. Nuestros tiempos, hermanos y hermanas, como los de Teresa, son también recios. Y sobre todo, hay algo que nos duele, algo que nos daña, y es el secularismo ambiental, que se nos ha metido también en nuestro interior, en nuestras comunidades cristianas. El dejar a Dios al margen, el silenciar a Dios en la sociedad, en dejar que no sea ya referencia a la fe en nuestros comportamientos, en nuestra vida colectiva y en nuestra vida personal. Tenemos que ser amigos fuertes de Dios para estos tiempos. ¿Y cuál es nuestra principal obligación? Santa Teresa nos recuerda que solo Dios basta, que a quien a Dios tiene nada le falta. Reivindiquemos los valores del Espíritu, seamos inconformistas como ella. Pero ese inconformismo lo dirigió en primer lugar a reformar su vida, a superar las miserias que como todo ser humano arrastra en ella, que es una santa, la santa la llamamos, pero y en nosotros mucho más. Reformémonos y reformemos nuestro exterior, reivindicando a Dios, reivindicando los valores del Espíritu, reivindicando la espiritualidad, la oración, la interioridad, esa dimensión de una fe fuerte, como ayer en el Día de la Virgen del Pilar. Le pedíamos a Dios por su intercesión. Una fe fuerte que nos haga sobreponernos a las dificultades. Una fe fuerte sabiéndonos puestos en la existencia por las manos de Dios, que nos cuida con su providencia, que nos encamina a una plenitud de vida en su Hijo Jesucristo, a una trascendencia que supera la muerte. Pidámosle al Señor esa seguridad en la esperanza, como también lo hacíamos ayer, que nos hace ser confiados, no ser unos quejicas añorantes de tiempos pasados, sino mirar el presente y el futuro con sentido de Dios. Queridos hermanos, seamos constantes en la caridad, salgamos a limpiar, a curar, a anunciar a Jesucristo y salvar también, en el nombre del Señor, a tantos leprosos en nuestro mundo. Reivindiquemos a Dios y acerquémonos al hermano, porque cuando Dios está en el centro de nuestra vida, el hombre adquiere toda su plenitud a la que está llamado, como nos recuerda el Concilio Vaticano II. Cristo, el Verbo encarnado, es la suprema vocación del hombre. Le dice al hombre cómo debe ser el hombre. Cristo es nuestra plenitud, como lo era para Teresa de Jesús, el esposo, el amor de sus amores, para nosotros también. Tratemos de amor con quien sabemos nos ama. Eso es la oración. Acudamos a Santa María. Esta iglesia alberga la imagen de la Virgen de la Caridad, a la que Teresa de Jesús se confía cuando a los 12 años pierde a su madre. Y ella asegura que siempre le ha protegido. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Queridos hermanos, quien a Dios tiene nada le falta.
Solo Dios basta. Ha sido la homilía de Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, que nos ha dirigido en este domingo. Un domingo también donde nos unimos a las celebraciones de Roma con motivo de la canonización de John Henry Newman. Pues también unidos en oración con el Santo Padre desde este bellísimo templo dedicado al Salvador. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos al Señor nuestro Dios, rico en misericordia, para los que lo invocan. Por la Iglesia, llamada a continuar la misión de Cristo en medio del mundo, para que viviendo desde la sencillez y la humildad, anuncie eficazmente el Evangelio. Roguemos al Señor. Por el Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la Amazonía, para que el Señor les asista con su Espíritu Santo en sus deliberaciones y encuentren caminos que hagan crecer la presencia evangelizadora de la Iglesia en aquella región. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que buscando siempre el bien común, se esfuercen por lograr un mundo más justo y en paz, atendiendo las necesidades de los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Por todos los que viven la experiencia del dolor y del sufrimiento, especialmente por los enfermos que siguen esta celebración a través de Televisión Española, para que unidos a la cruz de Cristo experimenten el consuelo, la cercanía y la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Por las vocaciones al ministerio ordenado y a la vida consagrada, para que el Señor suscite en nuestras comunidades hombres y mujeres que, siguiendo con docilidad su llamada, se dediquen al servicio de Dios y de los hermanos. Roguemos al Señor. Por todos los que se ven afectados por la sequía que estamos padeciendo, para que el Señor nos envíe la lluvia como signo de gracia y de bendición. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que en este mes misionero extraordinario nos sintamos urgidos a salir en misión para anunciar, como Eliseo, la salvación que proviene de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas junto con nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y así termina la liturgia de la palabra con esta oración universal de los fieles, donde hemos rezado por las necesidades de la Iglesia, de la sociedad, por el sínodo que se está celebrando en Roma también, y
Y comienza la liturgia de la Eucaristía llevando el pan y el vino hasta el altar. Pan y vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre de Cristo. Que el diácono ya prepara sobre el altar. Oh hermosura que estaréis, es el canto que acompaña este rito de ofertorio con el texto de Santa Teresa, que puso música el maestro Cañada. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, las súplicas de tus fieles, juntamente con estas ofrendas, para que lleguemos a la gloria del cielo mediante esta piadosa celebración. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Sanctus,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José María y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. La paz contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Estamos en la Catedral de Ávila celebrando esta Eucaristía y la próxima semana iremos a la Catedral de Madrid, a Nuestra Señora de la Almudena. A las 10:30 de la mañana estaremos celebrando el Día Mundial de las Misiones, el Domingo del Domum, en el contexto, además, de este mes extraordinario misionero que ha querido que fuera este octubre el Santo Padre. Aquí estaremos a las 10:30 de la mañana en Madrid, en la Catedral de la Almudena. Señor.
mientras este coro gregoriano de la Santa interpreta estos cantos con la letra de Santa Teresa, alternado con la misa de Ángelis. Vemos imágenes de esta magnífica catedral, la primera catedral gótica de Castilla, adosada a la mismísima muralla de Ávila. La catedral que comienza en sus orígenes en la misma nacimiento de esta diócesis, una diócesis antigua del siglo I. El proyecto actual, el templo actual, comenzó con un proyecto del maestro francés Fouchel, que es justamente la cabecera y la girola, lo primero que se comenzó. Empezando en románico para después pasar al estilo gótico, con las corrientes que venían de Francia, que este retablo mayor impresionante, obra del maestro Berruguete, por el iniciado, continuado por Santa Cruz, y concluido por Borgoña, un magnífico retablo que contiene toda una enseñanza. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu majestad que así como nos fortaleces con el alimento del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, especialmente quienes nos seguís a través de Televisión Española, os voy a dar la bendición y especialmente para vosotros, los enfermos, los impedidos. No nos olvidemos de Dios, pongamos a Dios en el centro de nuestra vida y todo lo demás adquirirá sentido. Acordémonos de Jesucristo, como nos ha dicho el apóstol, resucitado de entre los muertos. Pongamos a Dios en la cumbre de todas las actividades, en la familia. No lo guardemos solo en la intimidad de nuestro corazón. Manifestemos a Dios con toda nuestra fuerza en esta sociedad nuestra que a veces lo margina hasta hacer a Dios un sin papeles. Acojamos a Dios, ofrezcamos con nuestra vida el testimonio de los bienes de allá arriba, lo que estamos llamados y que dan la plenitud a una civilización, a una sociedad. Que la bendición llegue a todos vosotros. El Señor esté con vosotros. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Vuelva la mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En paz. Demos gracias a Dios. Y así con el Ite Misaes que canta el diácono termina esta celebración del 28º domingo del tiempo ordinario, este domingo 13 de octubre, domingo que también pasa a la historia como el día de la canonización de John Henry Newman. El teólogo de Oxford, que de la Iglesia anglicana fue recibido después en la Iglesia católica. El estudio, la profundización en su fe y en los padres de la Iglesia le hizo comprender que la Iglesia fundada por Cristo permanecía en la Iglesia católica romana. John Henry Newman nos encomendamos también
en este domingo. Recordamos que el domingo próximo estaremos en la Catedral de la Almudena a las 10:30 de la mañana. Se celebra el Domingo Mundial de las Misiones y estamos en el mes misionero extraordinario decretado por el Santo Padre. Y que ahora aquí en la 2 de Televisión Española, dentro de la programación religiosa católica, pueden ustedes quedando viendo el programa Pueblo de Dios, que nos presenta esa iglesia en salida, esa iglesia que como el buen samaritano se acerca a todos los que están necesitados, a todos los que son más vulnerables. Desde Ávila, desde su magnífica catedral, y hasta el domingo próximo, feliz Día del Señor a todos.